Bueno, pues son las 3 de la tarde. Vamos a continuar. ¿Qué pasó, tocayo, alumno? Ok, háganme saber de favor cuando ya puedan ver el archivo de Excel. Ya se ve, tocayo. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya teníamos esta fórmula. Espérenme, déjenme ver la sala de espera. Ya, ahora sí, ya todos los dejé unirse. Ok, estábamos calculando la marca de clase. Entonces, justamente les decía que era tomar 0 más 4 y dividirlo entre 2, ¿vale? Lo mismo sería aquí 4 más 8 es 12, entre 2 me quedaría 6. Y en el otro tendríamos que va a ser igual, sería 8 más 12. Todo esto, bueno, ponemos la diagonal indicando que es la división entre 2 y me quedaría 10. Igual, paréntesis 12 más 16 y esto entre 2, lo cual me quedaría 14. Y finalmente tendríamos igual, sería 16 más 20 entre 2 y ya tendríamos aquí 18. Entonces, ojo, ya tenemos las respectivas marcas de clase. Estas son las famosas XY. Muy bien. Entonces, déjenme aquí nada más ponerlo un poquito más con énfasis. Ahí está. Y ahora nada más lo que tenemos que hacer es multiplicar, es decir, F1, es decir, la primera frecuencia por la primera marca de clase. Déjenme ponerlo así. XY, FI. Y déjenme poner, híjoles, a ver, XY. Voy a poner así el producto, FI. Ahí está. Y entonces lo que voy a hacer es multiplicar. Recuerden, va a ser, tomo esta primera celda, utilizo la operación de multiplicación que es con un asterisco en Excel y se coloca la siguiente. Y entonces le damos Enter y ya nos queda. Y aclaro, ya nada más aquí le seleccionamos y evidentemente nos queda 5 por 6 es 30, 6 por 10 es 60, 4 por 14, 56 y 3 por 18 me quedaría 54. Como dice aquí, ya las multiplicamos, ya tenemos estas multiplicaciones, pero posteriormente dice que esas multiplicaciones se tienen que sumar. Entonces, nuevamente aplicamos igual y sería suma, abrimos paréntesis y seleccionamos desde donde está el 6 hasta el 54 y nos queda 206. Entonces, ojo, déjenme colocar esta parte en color azul y finalmente nuestro promedio para esa tabla va a ser, tendríamos fracción y nos va a quedar, ya al sumar todos estos sería 206 dividido sobre 21. ¿Por qué? Porque recuerden que 21 es el total de nuestros datos. Es decir, es la suma de todas las frecuencias. Por lo tanto, si dividimos 206 entre 21, nos quedaría 9.8, ¿sale? Y justamente ese sería el promedio de los respectivos regalos por mes con respecto a las edades. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, está entendido. Ok, perfecto. Muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, algo que no haya sido claro, nada más avísenme. Pueden activar su micrófono y decirme cuál es de pronto la duda. Ok, bueno, voy a continuar a reserva que algunos de ustedes me comenten lo contrario. Déjenme nada más, voy a tomar una captura de lo que hice para ponerla en la presentación y tengan ustedes el referente. Entonces déjenme tomar la respectiva captura y regreso a nuestro archivo original. Ok, bueno, ahí está. Déjenme duplicar diapositiva y aquí voy a quitar esta parte de la tabla.
Ah, ok. Ojo, aquí sería las edades. Calcula el promedio. Ok, entonces, ojo, aquí quito esta parte de la instrucción y pego los datos que he realizado. Insisto, si hay alguna duda, ya saben que pueden interrumpirme con toda confianza. Ok, ahí está. Perfecto, ya tenemos entonces el promedio. Bueno, vamos ahora a hacer otro ejercicio. Déjenme aquí, voy a duplicar desde esta diapositiva, la voy a pasar hacia acá abajo. Ahí está. Y vamos a calcular aquí, a continuación se presenta una tabla sobre los pesos de los alumnos en una primaria. Ok, calcula el promedio. El promedio de los pesos. Ok, y aquí vamos a poner pesos. Y aquí serían alumnos. Que esa sería justamente la frecuencia. Aquí estamos hablando de 49 a 53. Siguiente nos quedaría 53 a 57. Claro, aquí los pesos están dados en kilogramos. Ok, siguiente tendríamos nosotros 57 a 61. Posteriormente tendríamos de 61 a 65 y finalmente nos quedaría 65 a 69. Ok, con respecto a la frecuencia, aquí habría 7, tendríamos aquí 6, 8, 9 y 5. Entonces aquí ya tendríamos nuestros respectivos alumnos con los que se tiene esos pesos, ¿vale? Bien, por favor, vayan anotándolo. Déjenme poner a cargar mi computador porque ya me está marcando. Ya, ahora sí. Estaba marcando que la batería estaba baja. Entonces, bueno, déjenme pasar esa tabla a Excel. Ok, en lo que ustedes la van anotando, déjenme aquí, voy a crear otra hoja. Ok. Insisto, cualquier duda con toda confianza díganme, ¿eh? Ok, sería 57 a 61. Siguiente sería de 61 a 65. Y finalmente sería de 65 a 69. Ok, sería aquí 7, 6, 8, 9 y 5. Ok, voy a dejar de presentar y voy a colocar el archivo de Excel. Entonces, háganme saber de favor cuando ya lo puedan visualizar. Ya, profe. Ok, gracias. Bueno, fíjense bien. Lo primero que vamos a obtener es la suma total de las frecuencias. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, ese va a ser n, que es la cantidad de datos totales. Entonces, ojo, bueno, acá está ya mi fórmula. Déjenme quitar esta parte. Ok, bueno. Entonces recuerden, es con la opción igual, ponemos suma, abrimos paréntesis y colocamos desde donde está el 7 hasta donde está el 5. Y me queda que los datos totales son 35. Entonces acá abajo ya podemos colocar 35.
Ujú. Bien, vamos a obtener las respectivas marcas de clase. Entonces vamos a poner aquí marcas de clase. Ok, déjenme aquí, nada más voy a configurar que todo sea escrito en la letra Century en tamaño 18. Ok, aquí está, lo voy a poner con remarcado. Ok, aquí está. Y no se nos olvide que la marca de clase no es otra cosa más que el promedio. Entonces vamos a poner aquí igual. Podríamos colocar, sería paréntesis, 49 más 53 y todo esto en diagonal para indicar que es una división entre 2. No se les olvide colocar el paréntesis porque si nada más ponen 49 más 53 entre 2, no reconoce la operación Excel, es decir, lo que les va a hacer el programa es van a dividir 53 entre 2 y lo que sale se les suma 49. Por eso es importante colocar la parte de los paréntesis en orden adecuado. Ahí está, sería 51. Siguiente, nos quedaría, abrimos paréntesis, colocamos el primer número que sería 53, después más 57, cerramos paréntesis, ponemos la diagonal indicando la división entre 2 y eso me queda 55. Igual tendríamos 57 más 61, cerramos paréntesis, ponemos la diagonal, colocamos el 2 y nos queda ahí 59. Siguiente va a ser igual, abrimos paréntesis, sería 61 más, siguiente sería 65, cerramos paréntesis, colocamos la diagonal y escribimos entre 2. Y finalmente sería paréntesis 65 más 69, cerramos paréntesis y entre 2 nos quedaría 67. Entonces ahí tendríamos ya nuestra respectiva marca de clase, que reitero, eso es a lo que se denota como XY. ¿Sale? Bien, ahora recuerden que según la fórmula para el promedio, debemos de multiplicar cada una de las marcas de clase por su respectiva frecuencia. Entonces aquí lo que vamos a colocar es XY por FI. Y bueno, a ver, déjenme ponerlo en negrita. Y recuerden que va a ser igual. Colocamos aquí sería el 7 por, claro, en Excel la multiplicación es con el asterisco 51. Ahí está. Y lo único que hacemos es aquí arrastrar para indicar que se está haciendo lo mismo. Es decir, aquí, esta es la multiplicación de 6 por 55. El 472 viene de multiplicar el 8 por el 59. El 567, el multiplicar 9 por 63. Y finalmente el 335 resulta de multiplicar el 5 por el 67. Entonces, bueno, ya que multiplicamos todas las marcas de clase con su respectiva frecuencia, vamos ahora a sumarlas todas. Entonces vamos a colocar aquí igual a suma y abrimos paréntesis y colocamos la suma de todas estas. Aquí está, lo cual nos quedaría 2061. Entonces, aclaro, aquí tendríamos 2061 y finalmente al dividir sería 2061 entre 35 nos quedaría 58.8. Entonces, ese sería justamente nuestro promedio. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Okay. Muy bien. Entonces, por favor, vayan anotándolo para que podamos continuar. Yo voy a tomar una 58, captura. Dígame. 58.8 sería el promedio de peso, ¿verdad? Por alumno. Exactamente, es decir, que en esa escuela sería como el promedio o la mayoría está en 58.8. Ok, gracias. Gracias. De nada. Insisto, cualquier duda, déjenme, voy a regresar a la presentación original. Ya he pegado la respectiva imagen. Ahí ya lo tienen. Si tienen alguna duda de dónde salió algún número, nada más háganmelo saber.
Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Gracias, profe. De nada. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Vamos ahora a la parte de la mediana. Entonces, primero tenemos que definir la fórmula para la mediana. Como tal, la mediana nosotros ya la calculamos, no la definimos, es decir, ya vimos que representa la mitad de los datos. Algo importante en lo que nosotros nos basábamos era la situación del orden, es decir, cuando estaban en datos enlistados, es decir, los no agrupados, solíamos decir que la misma mediana se ordenaba desde el más pequeño hasta el más grande. No obstante, ahora lo que vamos a hacer es ya no aplicar ese orden porque finalmente están ordenadas acorde al intervalo que tenemos allí propuesto. Entonces ya como tal implícitamente queda ordenada. Entonces déjenme duplicar la diapositiva del concepto de media o promedio y vamos a colocar aquí mediana para datos agrupados. Entonces, ojo, aquí evidentemente pues tengo que poner la parte de la mediana, pero antes de la mediana vamos a poner aquí que debemos de poner primero la posición. Aclaro, la pregunta es, ¿dónde se encuentra la mediana? Entonces hablamos de una posición. ¿Cómo se va a determinar la posición en una tabla para encontrar la mediana? Es muy sencillo, nada más lo único que tenemos que hacer es buscar, aquí sería, déjenme poner aquí una fracción, sería n más 1 entre 2, donde recuerden que n es la cantidad, déjenme ponerlo así, donde n, bueno, déjenme cambiar aquí de color también, porque como quería tanto naranja, no. Ok, donde, y déjenme poner aquí, n representa la cantidad total de datos o como lo hemos visto en la tabla es la suma de las frecuencias absolutas. Muy bien, y una vez que ya tenemos esta parte, dicho número se ubica en la frecuencia acumulada. Y entonces, evidentemente, si se ubica en la frecuencia acumulada, todavía no hemos hecho ahorita ejercicio sobre la frecuencia acumulada, pero ahorita lo vamos a realizar. Y una vez que encontramos esa parte, entonces definimos a la mediana de la siguiente forma. Recuerden, es una M subíndice E de mediana. Y, ojo, déjenme aquí colocar límite inferior. Déjenme ver la fórmula, sí, más. Ok. Más sería paréntesis, y aquí habrá una fracción. Ok, aquí será n entre 2 menos f, sería i menos 1. Acá sería en este caso, déjenme ver la fórmula, ya la tenía escrita aquí. Ok, sería f minúscula i. Y finalmente aquí sería A subíndice I. Y evidentemente tengo que ver quiénes serían estos datos, porque pues así como tal, como que no se ve muy bonito que digamos. Entonces, ojo, LI, y así lo voy a poner, L subíndice I, ahí está ya, no se me puso rebelde ahora sí. LI es el límite inferior. Bien. Ya sabemos que n es el número de datos, ahí lo estamos estableciendo, pero la pregunta es quién sería, y tendríamos aquí f mayúscula y menos 1. Esta no es otra cosa más que la frecuencia acumulada anterior, de donde se ubica la mediana. Siguiente tendríamos FI, la minúscula. Aclaro,
F minúscula es la frecuencia absoluta o la frecuencia secas. La que es F mayúscula es la frecuencia acumulada. Insisto, yo no les he enseñado ahorita cómo calcularlo, pero lo vamos a hacer. Entonces tendríamos F subíndice I colocamos la frecuencia en la que estoy, o en la que, sí, en la que vamos a poner, en la que estamos. Y finalmente, aquí tendríamos que ese era el concepto que les dije, mejor lo definimos de una vez. A sub I no es otra cosa más que la amplitud del intervalo. Que recordemos que la amplitud del intervalo, ustedes ya la notaron, está aquí, donde tendríamos que es la diferencia entre el límite superior e inferior, que aquí ya lo escribimos. Entonces, ojo, anoten por favor esta fórmula en conjunto con qué significa cada uno. Y muy importante recordar esta parte de la posición. Déjenme ver si lo puedo cambiar, pero sería, yo creo que este azul. Sí, yo creo que queda bien. Entonces, por favor, vayan anotándolo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, díganme. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Dígame. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, pues en este caso vamos a hacer el ejercicio que teníamos de la primera tabla. Nada más déjenme duplicarla y la voy a llevar hacia acá. Entonces aquí déjenme poner mediana para datos agrupados. Entonces los regalos por mes que reciben las personas acorde a las edades calcula la mediana. Entonces, aclaro. Esta parte, déjenme ir al archivo de Excel, no lo borré justo por la razón de que lo iba a ocupar para la mediana y también lo voy a ocupar para la moda. Entonces, déjenme aquí, voy a compartirles el archivo de Excel. Y vamos aquí con respecto a las edades. Para ello, bueno, pues déjenme aquí, voy a borrar la fórmula de la media y voy a traer la de la mediana. Entonces, ojo, déjenme aquí, voy a... Ok, espérenme, envío esto al fondo. Ahí está. Bueno, a ver, en este caso, primero vamos a, ya tenemos el valor de la n, que es 21. Ahora, esto no lo necesitamos por el momento, aclaro, porque vamos a calcular justo la mediana. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces vamos a poner aquí frecuencia acumulada. Ahora, ¿cuál es la frecuencia acumulada? Bueno, esto no es otra cosa más que el primer número que tenemos aquí, el 3, se va a repetir aquí. Ahora, este número que tenemos acá, y déjenme utilizar el apuntador de Zoom, este número que está aquí se va a sumar en forma diagonal con el que tenemos en la frecuencia, quedando entonces como sería 5 más 3 me quedaría 8. Posteriormente, y déjenme utilizar nuevamente el apuntador, tendríamos nosotros que sumar este 8 con este 6. Y lo que nos queda es justamente 14. Tendríamos aquí ahora que sumar la parte del 14 con respecto al 4, porque recuerden, estoy haciendo una suma en diagonal. Eso es por consiguiente la definición de la frecuencia acumulada. Y entonces aquí me quedaría 18. Y finalmente tengo que sumar el 18 con el número 3. Y ojo,
Eso me quedaría en este caso 21. Y recuerden que cuando yo les definí la frecuencia acumulada, decía que este número, el último que calculara o la última suma, debe de coincidir con el total de los datos. Eso es cierto porque nos dio en ambos 21. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, antes de ver quién es la mediana, necesitamos conocer en dónde está ubicada la mediana. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de n más 1 entre 2. Entonces, ojo, tendríamos aquí, déjenme bajar esta formulita y nos quedaría, ok, voy a quitar las anotaciones que hice con el apuntador. Muy bien. A ver, entonces para la posición sería una fracción y sería n más 1 entre 2. Ok, déjenme modificarlo en el contexto del color. Y bueno, evidentemente aquí sabemos que nos quedaría igual y tendríamos n que sería 21 más 1 entre 2. 21 más 1 nos quedaría 22 entre 2 y esto es igual a 11. Y ojo, porque este resultado que tenemos aquí se debe de ubicar en la parte, híjole, es un poco extraño, mejor lo pongo así. Ok, este número se debe de ubicar justamente en la frecuencia acumulada, pero ustedes me dirían, pero si no está ese número, no hay problema. Si no es el 11, es el que sigue. Entonces, evidentemente, aquí tendríamos que sería el 14. Entonces, este sería el intervalo a elegir donde está la mediana. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Bueno, entonces ya nada más tendríamos que ver cuáles son los datos con los que contamos. Entonces recuerden, voy a poner aquí en términos de las ecuaciones los datos con los cuales contamos. Déjenme ponerlos en color morado y ojo, LI, L subíndice I, sería en este caso el límite inferior que nos quedaría el 8. Aquí está. Muy bien. Siguiente, tendríamos que ver quién es la frecuencia acumulada anterior, es decir, la F mayúscula de I menos 1. Recuerden, la frecuencia acumulada anterior también es 8 porque es el que va en la columna de las frecuencias acumuladas, el que está anterior, que será justamente este que voy a seleccionar de color verde. ¿Sale? Bueno, sí, yo creo que de verde está bien. O un verde más, no, porque yo utilicé el verde en esta parte como color amarillo. Entonces, ese va a ser justamente la frecuencia acumulada anterior. Déjenme utilizar el mismo color para estar en el contraste, ¿sale? Bien, siguiente que tendríamos que ver es quién es la frecuencia, la F minúscula, ¿ok? Es decir, la F índice I, tendríamos nosotros que va a ser la frecuencia, es decir, la absoluta, que es donde estoy seleccionando este que va a ser. Ay, espérame, ¿por qué? Amarillo. En este verde. Ok, bueno, voy a ponerla en ese verde, que sería justo el 6. Entonces aquí tendríamos 6. Déjenme aquí, voy a ponerlo de esta manera. Ahí está, FI es igual a 6. Y bueno, en este sentido, nos faltaría quién es la amplitud. Pero recuerden que la amplitud es restar el más grande menos el más pequeño. Entonces, A subíndice I tendríamos que va a ser límite superior menos límite inferior. Y evidentemente tendríamos nosotros que nos quedaría igual. El superior sería el que está a la derecha, nos quedaría 12 menos 8. Y esto es igual a 4. Entonces ya tendríamos aquí la parte de la amplitud. ¿Dudas? ¿Seguros que vamos entendiendo? Sí, profe. A lo Ok. mejor con otro ejercicio también, profe. ¿Mandé? Otro ejercicio similar, ¿verdad? Ah, sí, ojo, porque esta parte sí es fácil perderse. Y nos falta todavía la más pesada, que es la moda. Ok, bueno, vamos a sustituir. Entonces, en lugar de LI, recuerden que acorde a los datos que tenemos, es 8 más
N ya sabemos que va a ser 21 entre 2, más la frecuencia anterior, que también va a ser 8, entre la frecuencia, la minúscula, que va a ser 6, y bueno, en este caso nos quedaría que la amplitud va a ser 4. Esto va a ser igual, y ojo, por la jerarquía de operaciones, primero hacemos lo que está dentro del paréntesis, quedando 8 más, tendríamos fracción, y, a ver, espérenme, déjenme cuadrar bien esta ecuación. Y nos quedaría, en este sentido, 21 entre 2, a ver, 21 entre 2 nos quedaría 10.5 menos 8 entre 6, y dice que todo esto se debe de multiplicar por 4. Muy bien, esto va a ser igual y nos quedaría 8 más, vamos a hacer la resta que tenemos aquí nosotros, es decir, 10.5 menos 8 nos quedaría 2.5 entre 6, y aquí nos quedaría multiplicado por 4. Ahora vamos a realizar la respectiva división, es decir, 2.5 entre 6. Déjenme llevarlo hasta acá, ¿ok? Y tendríamos nosotros que va a ser 8 más paréntesis 2.5 entre 6, nos quedaría 0.41 multiplicado por 4. Recuerden, por la jerarquía, multiplicamos primero, sería 8 más, y sería 0.41 por 4. Tendríamos que nos va a dar 1.64, y finalmente nos quedaría 9.64. Ese será justo el valor de nuestra mediana, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a este ejercicio? Un poquito de muchas, pero Ok, vamos a tener que escuchar otra vez el video. ok. No pasa nada. De todas maneras, también vamos a hacer ahorita el otro ejercicio sobre los pesos, y vamos a calcular la mediana. Ahora, ¿este resultado qué significa con respecto a lo que calculamos a la situación del promedio? Si ustedes recuerdan, el promedio nos quedó 9.8, y aquí tendríamos que va a ser 9.64. El promedio, recuerden, es lo que pasa en general, pero la mediana, como lo definimos en la clase anterior, es lo que sucede a un 50%, es decir, ¿qué pasa con la mitad? Por eso siempre buscábamos la mitad de los elementos que estaban en lista. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que este 9.64 quiere decir que está recibiendo, acorde a las edades, los niños evidentemente, de 8 a 12 años son los que reciben en promedio unos 9.6, bueno, lo tenemos que redondear porque hablamos de que los regalos tienen que ser dados en forma entera, entonces van a ser alrededor de 10 regalos con respecto al mes, evidentemente, para este rango de edad, y también justo la parte en cómo hay una mayor frecuencia allí. Pero reitero, no se trata de que sea como este número es mayor, ya aquí es el que va a ubicarse la mediana, no es así. Puede variar, y eso depende de cada una de las tablas. Bien. Voy a dejar de presentar y déjenme colocar, voy a regresar aquí a la presentación original. Ok, aquí estábamos nosotros en la mediana. Y aquí están todos los cálculos que hicimos. Ok, ahí está. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, muy bien. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir a otro ejemplo. Déjenme, bueno, voy a copiar el problema del que teníamos nosotros. Voy a duplicar la diapositiva y aclaro, acá está. Y bueno, dice: a continuación se presenta una tabla sobre los pesos de los alumnos en una primaria. Calcular la mediana
de los pesos. Entonces, bueno, voy a dejar de presentar y voy a colocarlo en términos de el archivo en Excel y vamos a ir aquí a la hoja 2 donde tenemos el peso, los alumnos y voy a borrar esta parte de la marca de clase porque esto ya no lo requerimos. Déjenme trasladar las fórmulas que teníamos acá. Entonces aquí está LI, FI-1, ahí está esta parte, la posición y todos los cálculos que hicimos. Okay. Ok, déjenme quitar este sombreado. Ok, recuerden, lo primero que tenemos que hacer es la frecuencia acumulada. Entonces vamos, porque justamente ahí tenemos que ubicar la parte de la mediana. Entonces vamos a poner aquí frecuencia acumulada. Ok, ojo aquí. Recuerden, el primero queda igualito, va a ser 7. Ahora se suma en diagonal. 6 más 7 me quedaría 13. Bien, sumando en diagonal, 13 más 8 me quedaría 21. Ok, 21, ok. Sí, sí. Siguiente, 21 más 9, 30. 30, Y finalmente, 35. Recuerden que les debe de quedar el último número de la frecuencia acumulada, coincide con el total de los datos. Así es. Ok, muy bien. Vamos ahora a calcular la posición de la mediana. Entonces, sería... fácil. Ajá. 36 entre 2 y esto me queda 18. Ok, fíjense bien. Como no está el 18 en la frecuencia acumulada, ¿cuál ocupamos? Pues el 21, profe. Exactamente. Entonces, este sería nuestro intervalo a elegir. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. No, profe. ¿Quién sería el límite inferior? ¿Quién sería el límite inferior, muchachos? Es decir, el extremo izquierdo del intervalo. ¿Sería el 5? Recuerden, ¿cuál es, María? El 5. Es el 57. A ver. Porque es Ah, este. ya. Ok. Bueno, fíjense bien, dice que me queda menos de un minuto, entonces vamos a dejarla hasta aquí y cuando regresemos de nuestro segundo y último receso, vamos a continuar identificando los datos, ¿vale? Ok. Va que va, entra en el mismo enlace. Ahorita nos vemos. Gracias. De nada.